Pues muy buenas tardes a todos, buenos días o buenas casi noches según la zona en la que estén ustedes. Es una alegría para nosotros en esta víspera cervantina que estamos celebrando en el Instituto Cervantes de Palermo contar con tan estupendos colaboradores que son nuestros embajadores de la cultura en español y muy especialmente de Cervantes, que es la Asociación Internacional de Hispanistas, perdón, la Asociación de Cervantistas, disculpadme que me he ido de nombre. La Asociación de Cervantistas, como decía, en su presidente, que es José Manuel Martín Morán, un profesor que le agradecemos todo su enorme colaboración, porque ya desde el año pasado en estas situaciones virtuales empezó a colaborar con nosotros con muchísima generosidad. El profesor José Manuel Martín Morán es catedrático de literatura española en la Universidad del Piemonte Orientale. Se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca y se doctoró en la de Turín en este mismo ámbito. Sus investigaciones se han ocupado de la narrativa y su declinación en varios subgéneros y épocas, desde el Renacimiento, desde la Lozana andaluza, el Patrañuelo y libros de caballerías, la novela realista y naturalista del siglo XIX, la novela de Unamuno y también la de Juan Goytisolo. Pero de su dedicación cervantina, que es muy extensa e importante, han surgido casi más de un centenar de títulos que no voy a enumerar aquí, pero sí destacar algunos de sus libros y de sus artículos, como El Quijote en ciernes, Autoridad, palabra y lectura en el Quijote, Cervantes y el Quijote hacia la novela moderna, etc. José Manuel, agradecemos muchísimo todo tu impulso y además respondiendo a esa pregunta de por qué Cervantes hoy, por qué el Quijote. Así que tu conferencia para nosotros va a ser fundamental a la hora de decir por qué en el siglo XXI todavía necesitamos y tenemos que leer el Quijote. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan en esta tarde de víspera cervantina. Cuando quieras, la palabra es tuya. Bueno, gracias al Cervantes de Palermo por haberme invitado, por supuesto. Esta hospitalidad la voy saboreando desde hace un año y espero poder saborearla de verdad en presencia, allí disfrutando del sol de Palermo muy pronto. Os felicito por la gran labor que estáis haciendo, por la difusión de los estudios cervantinos. Enhorabuena. Bueno, yo pasaría a presentaros un file, creo que puedo hacerlo, ¿verdad? Un archivo PowerPoint. Así sí, que sí puede hacerlo. Primero voy a, vamos a ver, condividere lo schermo, presentación, aquí está. Bueno, pues este va a ser el título de la charla de hoy, pero antes de empezar me vais a dejar que dedique esta charla a Pedro Martín García, mi Don Quijote personal. Tengo un Don Quijote en la familia y, aunque a decir verdad, más que Don Quijote fue un Che Guevara. Toda su vida fue un Che Guevara para mí y hoy es un gran placer dedicarle esta charla a él. Un señor que tiene 91 años y que todavía tiene grandes intereses culturales. Bueno, plantearse la cuestión de la vigencia del Quijote yo creo que no es banal, porque nos ayuda a comprender mucho de nosotros mismos, mucho de nuestra propia cultura y de la historia de nuestra cultura. Es lo que espero poder demostraros, o poder mostraros más que demostraros en los
45 minutos siguientes. Todo ese tiempo os voy a tener secuestrados, así que vais a tener que tener paciencia. Vamos a hablar de todo esto, de la presencia del Quijote en la vida cotidiana, del panorama de las interpretaciones, la ambigüedad del Quijote intrínseca, la cuestión de la metaficción, y luego haremos un colorario, y también hay unas diapositivas con bibliografía. Bueno, el Quijote es una obra que ha colonizado el imaginario colectivo. No hay más que pensar en la reconocibilidad de los protagonistas. O sea, simplemente viendo esta silueta que aparece ahí, que es, como todo el mundo reconoce, un grabado de Picasso, sabemos ya de qué personajes se trata. ¿Podría suceder esto con otros personajes de otras novelas? Además de esta presencia en nuestro imaginario que hace que podamos reconocer simplemente una silueta, esa colonización de nuestra mente, de nuestro imaginario colectivo, lo podemos ver con la presencia en las lenguas occidentales que tiene el Quijote. En todas las lenguas tenemos dichos como estos que veis aquí del italiano: essere un Don Quixote, essere una Dulcinea, Don Quixotismo, lottare con i mulini a vento. En el diccionario de la Real Academia, con una rápida búsqueda, encontré estos: Quijote, por alusión a Don Quijote de la Mancha, hombre que como el héroe cervantino antepone sus ideales a su conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensa de causas que considera justas. También he encontrado Quijotada, Quijotería, Quijotesa, que he descubierto que es el femenino de Quijote, Quijotesco, Quijotil, Dulcinea, Rocinante. Rocinante es un nombre para indicar un caballo muy delgado, ¿no? No aparece Sancho, curiosamente, aunque sí aparece en el Molinero. Aparece, en cambio, el adjetivo sanchopancesco, y definido como propio de Sancho Panza, o, segunda acepción, falto de idealidad, acomodaticio y socarrón. Y también aparece el dicho encontrarse o topar Sancho con su rocín, que es encontrar a alguien, a una persona que se le parece mucho. Obviamente también aparece molinos de viento, significando enemigos fantásticos o imaginarios. Bueno, pues en todas las lenguas, de algún modo, encontramos esos términos salidos del Quijote como entradas del vocabulario. También me pregunto si hay alguna novela que se puede equiparar al Quijote en lo que respecta a la presencia en esta lengua cotidiana de los europeos. Es el libro con mayor presencia en la vida de todos los días, como se encargaba de subrayar Riley en 1998 con esta cita que paso a leer. ¿Quién tiene una estatuilla de Edipo? ¿Se encuentran ceniceros con el Orlando furioso? ¿Alguien ha visto a Lady Macbeth en una jabonera, impresa en una camiseta? ¿Un sacapuntas de Manon Lescaut? ¿A Ana Karenina en un azulejo de cuarto de baño? ¿Un sujetalibros de los hermanos Karamazov? ¿Cuántas de estas imágenes salidas de la literatura mundial reconoceríamos a primera vista sin que nos dijeran de quién se trata? Sin embargo, a Don Quijote se le puede ver adornando todos estos objetos y normalmente se le identifica al instante. Es el libro más traducido en el mundo después de la Biblia. Aquí tenéis unas pocas de esas traducciones. Y a pesar de que han pasado 500 años, más de 500 años desde su publicación, goza de un prestigio histórico-cultural inmarcesible. En mayo de 2002, 100 escritores de 54 países diferentes proclamaron El Quijote como el mejor texto de ficción del mundo. Todos ellos habían sido convocados por el Instituto Nobel y el Club del Libro Noruego en el 2002. En el 2005, año de celebración quijotesca, fue el libro más vendido en España y Sudamérica por semanas y semanas. Ese prestigio parece, pues, indudable. ¿Por qué
hay una evidencia de que la gente, además de comprarlo, lo lee, por supuesto. Hay una vigencia del Quijote que está más allá del tiempo, y creo que se podrían explorar algunas razones del porqué de esa vigencia, de porqué de esa actualidad perenne de esta obra que ya tiene 400 años y no los demuestra. Los personajes representan de alguna manera características atemporales del ser humano. Era algo que ya decía Riley cuando hablaba de los elementos arquetípicos de la pareja manchega, pero ya lo había explicado antes Bakhtin cuando decía que en Sancho y Don Quijote vemos de algún modo unos emblemas que se corresponden con el de Don Carnal y Doña Cuaresma, que ya estaban en el arcipreste de Ita, por otro lado. Es decir, Don Carnal sería Sancho, con esta preocupación perenne por satisfacer las necesidades primarias, como pueden ser la comida o bien la satisfacción de ciertas ambiciones crematísticas, digamos así, mientras que por el otro lado tendríamos a la Cuaresma, a ese prescindir de todo para tratar de conseguir el ascetismo, la purificación constante del ser a través de la disciplina y la elevación constante, a veces también a través del estudio, como suele pasar a algunos de los que están aquí presentes, ¿no? Bueno, pues esa contraposición entre esas dos formas del ser parece que salta por encima de barreras temporales y podría ser una de las causas que explicaran esta continua vigencia del Quijote. Además, vemos también en estos dos personajes dos emblemas de dos de las partes de la personalidad de cualquiera de nosotros, ¿no? Es decir, esa tripartición de nuestra personalidad entre el yo, superyo y ello, pues podríamos verla de alguna manera representada en Don Quijote y Sancho. Sancho sería el ello, así que esa pulsión hacia los placeres primarios, por así decirlo, la satisfacción de las pulsiones más enraizadas en el ser humano, más primitivas, si queremos, y por el otro lado, el superyo, la norma, la disciplina, la autoridad, que estaría representada por Don Quijote. Hay pues una contraposición entre esos dos emblemas que va, de algún modo, articulándose a lo largo de toda la narración, pero termina habiendo casi una simbiosis, casi una hibridación, ¿no? Don Quijote empieza a parecerse un poco a Sancho y viceversa. Sancho empieza a parecerse un poco a Don Quijote. Bueno, pues aquí tal vez podríamos ver, como digo, una de esas razones del por qué el Quijote sigue siendo vigente hoy en día, por qué la gente lo sigue leyendo. Lo explicaba bien Calvino hablando de lo que es un clásico. En su 11ª propuesta, Calvino decía: tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y a veces en contraste con él. O sea, lo que aquí se está sugiriendo es que probablemente Don Quijote y Sancho se proponen como modelos sobre los que nos toca reflexionar como lectores para entender cuánto tenemos de uno y cuánto tenemos de otro. Esta vigencia del Quijote no es algo reciente. El Quijote ha sido leído por todas las épocas históricas, con altibajos, por supuesto. Curiosamente, en su siglo tal vez fue menos leído que en los siglos sucesivos, y en cada momento histórico ha tenido su propia interpretación. Entonces puede ser interesante hacer un pequeño recorrido, rapidísimo, lo prometo, 3 diapositivas, para tratar de entender el por qué se mantiene a lo largo de la historia esta necesidad de los diferentes momentos histórico-culturales de volver al gran clásico de la literatura española
y sacar de ahí, se supone, unas enseñanzas, o bien simplemente verse reflejado ese momento histórico-cultural en el espejo del gran clásico. Bueno, para entender la gran variedad de interpretaciones de estos siglos, yo creo que es conveniente ver antes 3 síntesis diferentes del libro que pueden dar una idea de hasta qué punto toda esa gran variedad de interpretaciones a lo largo de los siglos está justificada, está contenida en el libro. Porque a veces tendemos a pensar, fíjate qué visión tan trasnochada de estos intérpretes del Quijote, a lo mejor del siglo XVIII, del siglo XIX. En realidad, si lo pensamos un momento, nos damos cuenta que hay una serie de elementos en el libro que apoyan esas interpretaciones. Entonces, para hacer evidente esto, os propongo 3 síntesis del libro y os reto a que me digáis que no corresponden a El Quijote. Primera síntesis. Un hidalgo loco que se cree caballero andante quiere cambiar el mundo, pero no consigue más que hacer el ridículo. Segunda posible síntesis. Un hidalgo seguidor de los valores de la caballería andante pretende difundir por el mundo la justicia, la compasión y la defensa de los oprimidos, a pesar de que raramente consigue imponer su criterio, con su acción desvela y parcialmente repara situaciones de evidente injusticia social. Y tercera síntesis, Don Quijote y Sancho Panza salen en busca de aventuras para cumplir el programa de acción del primero, un imitador de los caballeros andantes. Su continua conversación analiza los hechos apenas vividos por los dos y revela 2 visiones del mundo parcialmente antitéticas. A ellas se van añadiendo otras distintas o análogas de los personajes que van encontrando en el camino. El diálogo desvela los entresijos de las dinámicas sociales del período y obliga al lector a reconocer su propio mundo y sus posiciones de vida en las de los 2 personajes. Así que, como veis, son 3 síntesis que corresponden sustancialmente a 3 lecturas diferentes del texto. La primera incide en el aspecto cómico, la segunda en el aspecto trascendente, en el hecho de que Don Quijote es un caballero que lucha por un ideal, y la tercera, si queremos más, un aspecto técnico, ¿no? El diálogo como centro del contenido, centro del mensaje, por así decirlo, del libro. Bueno, pues de algún modo estas grandes interpretaciones las vamos a ver en los siglos. En el siglo XVII predomina la interpretación cómica, lo dice el propio Cervantes: yo he dado en mi Don Quijote pasatiempo al pecho melancólico y mohíno. Tenemos además varios testimonios de contemporáneos. Se cuenta una anécdota de Felipe III en la que el rey, asomándose a la ventana, ve a un chico con un libro en la mano riéndose a carcajadas y comenta quién está al lado. Ese estudiante, estaba vestido de estudiante, o está loco o está leyendo el Quijote. Así que ahí tenemos en esta anécdota ya una constancia de cómo se leía el Quijote en aquellos días. Por si esto fuera poco, también hay un testimonio indirecto. Es decir, poco después de ser publicada la primera parte, ya empezaron a representarse comedias que tenían a Don Quijote y Sancho como personajes. Y por si esto fuera poco, en los carnavales de Valladolid de 1605 ya, y de Lima en 1609, algunas personas se disfrazan de Don Quijote y Sancho y desfilan en el carnaval. Lo mismo sucede en las fiestas de Pausa en Perú en 1607. En Leipzig, en 1614, hay también un carnaval. El capitán del carnaval es Don Quijote. Aquí veis el grabado correspondiente a aquel evento. Y le acompaña, obviamente, la sin par Dulcinea del Toboso. O sea que se había extendido esta interpretación cómica del Quijote y probablemente, además de ser la predominante, se puede sospechar que fuera la única.
En el 18, en cambio, de algún modo se retoma el texto y se empieza a medir con la vara aristotélica, a ver cómo Cervantes respeta los preceptos de Aristóteles. Se valora sobre todo la dimensión didáctica, los mensajes aleccionadores y la arquitectura textual del libro. Así que va más por el lado técnico, por así decirlo, ¿no? En el 19, en cambio, comienza la lectura trascendente del Quijote. Es decir, aquella que ve en el Quijote un libro con un mensaje importante para la humanidad. Son los románticos los que se encargan de difundir esta idea. Don Quijote es el caballero del ideal. Das Ideale in Kampf mit den Realen. Me atrevo a pronunciarlo. A finales del 19 y mediados, una serie de críticos que creían en el esoterismo trataron de encontrar, y ellos convencidos aseguran que lo hicieron, la clave del conocimiento en el Quijote. Entre las líneas del Quijote, Cervantes, que era un iniciado, había escondido los secretos de la existencia del hombre en la tierra. Daros cuenta qué diferentes estas interpretaciones, y en cambio parece que tienen ya una serie de elementos comunes. La búsqueda del significado que tiene que ir más allá de lo que está en el texto mismo, ¿no? Unamuno y la generación del 98 ven a Don Quijote como el trasunto del alma hispana. Es decir, España siempre ha luchado contra una realidad hostil para tratar de llevar el cristianismo, la cultura, a otras culturas y otros países donde todo eso faltaba. Por lo tanto, igual que Don Quijote, España fue derrotada porque no era comprendida por quien tenía que ser el primer fruidor de tanto bien como España le llevaba, ¿no? Castro, en 1941, ve algo parecido en el Quijote, ve un trasunto del alma hispana, puesto que los españoles se definen por la voluntad de ser, el querer ser, ¿no? Y ese querer ser es capaz de vencer cualquier tipo de obstáculo para llegar a afirmarse en la historia y en la sociedad. Algo parecido decían los críticos nacionalcatólicos de posguerra, obviamente desde posiciones ideológicas, me atrevo a decir, contrapuestas a las de Castro, ¿no? También Montoliu, Olmedo, Amado Alonso y compañía veían en el Quijote la clave de la hispanidad, porque como España, Don Quijote quería ser contra viento y marea y era capaz de depurar su identidad de las bajas pasiones, igual que había hecho España rechazando las tentaciones del comunismo, ¿no? Gracias a nuestro gran cruzado, cuyo nombre no se puede pronunciar. Y ha habido, pues, como veis, diferentes interpretaciones. Cada época ha visto la propia interpretación del Quijote, porque de algún modo ha proyectado sus preocupaciones culturales en la lectura del libro. Es decir, en este proceso vemos que se realiza una de esas definiciones del clásico de Calvino. Dice Calvino, en la sexta propuesta, a pesar de los siglos transcurridos y las exhaustivas interpretaciones a que ha sido sometido, el clásico aún no ha terminado de decir lo que tiene que decir. O sea, en cada momento histórico parece conveniente añadir una nueva lectura, puesto que hay algo que falta. ¿Y qué es lo que falta? Pues la imagen de ese momento histórico, claro. Aún así, se ve en todas las interpretaciones, como ya anticipaba antes, un fondo común, ¿no? Ese fondo común, de algún modo, es lo que nos proponen los románticos, ¿no? Un
una especie de mensaje trascendente, ¿verdad? Que ve a Don Quijote como el paladín de la libertad, como el paladín de la justicia. Ahora, otra cosa es si es comprendido o no es comprendido, ¿no? Este trasfondo parece que todavía hoy sigue vigente. Es algo que podíamos ver, yo creo, en lo que hizo Pinochet. Pinochet prohibió la difusión del Quijote en Chile, dice Mangel en un libro de 1998. 14 años antes, el Quijote era el libro de cabecera del Che Guevara en la selva boliviana. Y 14 años después, en 1995, era el libro de cabecera del subcomandante Marcos en la selva del Chiapas. Todos ellos, pues, veían a Don Quijote, también Pinochet, el libro lo veían como una defensa del ideal, de la utopía y de la libertad, y a Don Quijote como el caballero de todo eso, ¿no? Que era tal vez lo mismo que pensaba este señor, Simón Bolívar, cuando dijo aquello de los tres grandes majaderos de la historia hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. Claro, decir que Don Quijote era un personaje histórico es un poco arriesgado, ¿verdad? Bueno, pues todas estas interpretaciones, como digo, yo creo que tienen un fundamento. Si se han podido hacer es porque el texto lo permite. O sea, en el texto hay una serie de situaciones que se ofrecen simultáneamente a interpretaciones contrapuestas, porque hay una especie de ambigüedad de fondo en el modo en que se presentan esas situaciones. A eso se añade que algunos de esos episodios tienen muchos significados y entonces bastaría tirar del hilo de uno de esos significados para poder llegar a alguna de esas interpretaciones. Aquí os voy a proponer rápidamente también 3 episodios que me parece que pueden ejemplificar bien esto que estoy diciendo. El primero es del capítulo 4, es cuando Don Quijote encuentra al niño Andrés atado a un árbol y a Juan Aldudo, su amo, golpeándole con una peletina, creo. Vamos a leer solamente lo que está evidenciado en negrita. Vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba hasta la edad de 15 años, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle. Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: «Descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza». «Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo hago de miserable por no pagarle la soldada que le debo. Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel desfacedor de agravios me dejó mandado». Don Quijote ya se ha ido y Juan Aldudo va a tomar venganza en Andrés, porque va a continuar con la paliza. Y asiéndole del brazo le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. «Llamad, señor Andrés, llamad ahora», decía el labrador, «al desfacedor de agravios. Veréis cómo no desface aqueste». Don Quijote, bueno, el narrador subraya los efectos de la intervención de Don Quijote con una frase que a mí me parece cruel. «Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea».
Don Quijote vuelve a encontrar a Andrés y Andrés le cuenta lo que pasó y termina pidiéndole que si le vuelve a ver en esa situación, que por favor que no intervenga más. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este episodio, ¿no? ¿Qué interpretaciones se podrían dar y se han dado, de hecho? Bueno, pues una podría ser la de que Don Quijote es un verdadero caballero andante. Está defendiendo a los débiles. Es fácil ver por aquí la interpretación romántica. Don Quijote, caballero de la justicia, Don Quijote, caballero del ideal. Pero también se podría decir que Don Quijote es un ingenuo. Su confianza en el otro merece mejor depositario, ¿verdad? Porque evidentemente no ha tenido en cuenta que Juan Aldudo no va a cumplir lo prometido. Juan Aldudo le promete a Don Quijote que va a liberar al niño y le va a pagar lo que le debe. Así que es un ingenuo. Y por aquí ya empieza a asomar la nariz la interpretación cómica. La tercera posible interpretación, que yo creo que es la más cómica, es que Don Quijote empeora las cosas. Porque Andrés recibe paliza doble porque Don Quijote interviene, con unas secuelas que le van a quedar para toda la vida. Y además es un ingrato con Don Quijote, ¿no? Así que cómica. Cuarta interpretación. Don Quijote es un incomprendido, ¿no? Tanto por Andrés como por Aldudo. Y por aquí volvemos de algún modo a la idea de que el caballero del ideal no es aceptado por su sociedad. Claro que también se podría interpretar, quinta posibilidad, como que Don Quijote es un loco que no percibe el posible robo de Andrés. Y está en el texto. Castigo su descuido o bellaquería. Ahí parece que se alude a un robo del chico. ¿Por qué? Porque Don Quijote lo ve todo a través de las caballerías. Así que, como veis, ya solo en este episodio tendríamos fundamento para varias de las interpretaciones que hemos visto a lo largo de los siglos. Cualquiera de estas interpretaciones podría ser válida en su momento cultural y probablemente se insistió justamente en ese aspecto, obviando los otros que quedaban en segundo plano. Lo mismo podríamos decir del episodio de los molinos, que no resumo porque sería ofender a mi auditorio y lejos de mí pretender tal cosa. Ahí podemos ver tranquilamente un conflicto entre dos visiones del mundo, ¿no? Así que Sancho Panza ve la realidad, digamos que es un materialista, no hay ahí ningún gigante, son molinos, ¿no? Y en cambio Don Quijote, que todavía tiene una mentalidad medieval, imbuido por los libros de caballerías, se deja llevar por la analogía, como bien decía Foucault, y la mole y los brazos que se mueven desordenadamente solamente pueden ser para él de la otra entidad que se parece a esa gran mole, que son los gigantes. Así que tenemos ese choque de casi histórico-cultural, de epistemológico, si me pasáis el palabra, de esta visión todavía medieval de Don Quijote contra una realidad material que Sancho se afana por presentarle ante los ojos sin conseguirlo. Pero claro, también hay otras posibles lecturas de este episodio. Y es que parece que los molinos de viento eran una tecnología relativamente reciente, a pesar de que ya habían sido introducidos en España por los cruzados a la vuelta de Tierra Santa. Pero no se había difundido mucho la tecnología de los molinos de viento. Se empezó a difundir cuando hubo una gran sequía en el siglo XVI que se prolongó durante años y entonces empezaron a construir molinos de viento para ayudar a traer agua. O sea que era una tecnología relativamente reciente. Ahí vemos pues una posible interpretación, que de hecho se ha escrito, de Don Quijote como caballero antitecnológico o caballero
anti-máquinas, anti-industria, porque defiende al proletariado. Esta lectura ha sido hecha por Roger Garaudy, un intelectual francés, concretamente basándose en este episodio. Pero si seguimos leyendo el Quijote, tenemos una posible interpretación un poco diferente todavía. En el capítulo 8 de la segunda parte, dice Don Quijote, hemos de matar en los gigantes a la soberbia. Así que, cuando luchaba contra los molinos de viento, probablemente Don Quijote estaba luchando contra esa soberbia. Y aquí tenemos una dimensión simbólica del episodio que le hubiera gustado mucho a los esotéricos del siglo XIX. O sea que, como veis, es un episodio que se carga de muchos significados, polisémico, que decimos los profes, ¿verdad? Se carga de muchos significados y cualquiera de ellos podría fundamentar una de esas lecturas que aparentemente están en contradicción entre sí. En la cueva de Montesinos tenemos más o menos lo mismo, pero con el añadido de las diferentes perspectivas sobre el mundo, que es otra de las posibilidades interpretativas que ofrece el Quijote. Es decir, el pluriperspectivismo, el hecho de que en la interpretación de lo sucedido en los episodios se pueda utilizar la perspectiva de un personaje o de otro, y todas ellas se confronten, que es lo que se conoce como pluriperspectivismo. El pluriperspectivismo, pues, es una máquina que ayuda a generar nuevas interpretaciones de estos episodios, porque lo podemos ver según el punto de vista de uno, del otro o del otro. En la cueva de Montesinos, recordáis, Don Quijote baja y después lo vuelven a subir y allí Don Quijote llega dormido. Él cuenta lo que ha vivido en la cueva de Montesinos y ha vivido aventuras complicadas, bueno, aventuras, en realidad ha conocido a algunos personajes que están encantados en la cueva de Montesinos, ha hablado con Durandarte, ha hablado con Montesinos, ha encontrado a Dulcinea, aunque no ha podido hablar con ella directamente. Todo esto se lo cuenta a Sancho y el primo que le han esperado arriba. Pero claro, vamos a ir recorriendo estas diapositivas. Aquí os he puesto en colorines los puntos de vista de cada uno de los personajes o de los implicados en la interpretación del episodio. El narrador es amarillo, Don Quijote azul, el primo es rojo, Sancho verde y Cidemete azul oscuro. Esas 5 interpretaciones del episodio las tenemos implícitamente en este episodio, contraponiéndose entre sí, conjugándose, hibridándose. Por ejemplo, la cuestión del tiempo que pasa Don Quijote en la cueva. Para el narrador es como media hora. Y dice que sube dormido, no despertaba y después cuando despierta lo hace desperezándose, bien como si de algún grave y profundo sueño despertara. El narrador parece que deja ahí unos indicios bastante claros, ¿no? Don Quijote dice que ha pasado 3 días con sus noches allá abajo. Para Sancho, en cambio, es poco más de 1 hora, pero recordad que el narrador decía media. Y el primo tiene dudas sobre cómo es posible que en tan poco tiempo como ha estado allá abajo haya visto tantas cosas y hablado y respondido tanto. ¿Cómo es posible eso, no? Bueno, pues a eso Sancho le da su respuesta. Los encantadores se lo han metido en la cabeza a Don Quijote y los encantadores pueden hacer cualquier cosa. Recordad que el narrador decía que había pasado media hora. Ahora, es curioso ver, bueno, parecería que, bueno, ¿a quién tenemos que creer si vamos a analizar qué es lo que pasó
en la cueva de Montesinos. Al narrador, ¿no? El narrador dice media hora, llego dormido, pero mirad lo que dice Cide Hamete. No me puedo dar a entender, ni me puedo persuadir que al valeroso Don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito, ¿verdad? Así que tiene sus dudas. Y dice, pero yo no puedo pensar que Don Quijote mintiese, siendo el más verdadero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible. Que no dijera él una mentira si le asaetearan. Por otra parte, considero que él la contó y la dijo con todas las circunstancias dichas y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de disparates. Y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa. Y así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo. Tú, lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más. Es decir, Cide Hamete, que de algún modo es el sustento de la interpretación del narrador, se sale de la contienda y dice, para ti la responsabilidad, lector. O sea, parece que el texto renuncia a la autoridad. El narrador renuncia a la autoridad de establecer la verdad o la mentira de lo que nos está contando y sitúa en contraposición las diferentes visiones de los personajes. Esta continua contraposición es una de las características más notables del Quijote, porque en todos los episodios vamos a ver esta confrontación de visiones del mundo entre los varios personajes. Otro aspecto que ayuda a generar interpretaciones es la metaficción. O sea, el hecho de que en el texto se hable del propio texto. Como todos sabemos, en 1615, en la segunda parte, Don Quijote recibe la noticia de la publicación de 1605, pero también de las críticas de los lectores. A los lectores no les ha gustado que Don Quijote recibiera tantos palos, no les ha gustado el descuido del burro. El narrador no cuenta cómo desaparece y reaparece el burro de Sancho. No les ha gustado que incluyera la novela del curioso impertinente, porque está como pegada y no tiene nada que ver con las aventuras de Don Quijote. Bueno, daros cuenta ya de lo curioso de la situación, ¿no? Se está mezclando realidad con ficción. Es realidad que se ha publicado el libro de 1605. Es realidad que los lectores han tenido determinadas reacciones. Pero Cervantes aprovecha este truquito de mezclar realidad y ficción para dar una respuesta a las críticas de los lectores, para hacer de la opinión pública respecto a su libro materia del propio libro y dar respuesta a ello transformando los personajes y transformando la estructura del episodio y transformando el libro. Porque es que a partir de entonces va a haber mucha menos violencia, porque Don Quijote es más cuerdo y por lo tanto ya no ve el mundo cambiado, ve el mundo por lo que es. Ya no ve gigantes donde hay molinos, ve molinos. Es decir, esto evita el error y por lo tanto el error de interpretación de Don Quijote, por lo tanto la necesidad de intervenir. Y por lo tanto desaparece la violencia. Además, se va a explicar los motivos, cómo ha desaparecido y reaparecido el burro, y luego cambia la estructura del libro porque va a introducir menos historias secundarias, van a ser más cortas y todas van a ser presentadas como si fueran sucesos del propio Don Quijote. De modo que, como veis, ha sido el impacto de la opinión de los lectores en el libro lo que ha modificado la personalidad de Don Quijote y Sancho, ha modificado la estructura de los episodios y también la estructura de todo el libro. O sea,
si comparamos al Don Quijote del XV con el del Don Quijote del V, los vamos a ver tan distintos que cualquiera de ellos podría servir para ayudarnos a estirar, a sacar de ahí una interpretación o más bien otra. Caben muchas interpretaciones en esta contraposición de los personajes entre 1605 y 1615. Y sobre todo, este mecanismo introducido por Cervantes nos dice que cualquier parte del texto es opinable y puede tener repercusiones en las aventuras siguientes de Don Quijote. Lo mismo sucede con el asunto de Avellaneda, ¿verdad? Porque ahí también Don Quijote tiene noticia de que el falsario, el apócrifo Avellaneda en 1614 hace otro Quijote, alterando la personalidad de los personajes, y entonces decide darle una respuesta. La respuesta va a ser que a partir de entonces, desde el capítulo 59 hasta el final, todos los personajes, prácticamente todos, van a tener como misión darle una respuesta a Avellaneda. En estos 15 capítulos Avellaneda sale, pues ahora mismo no recuerdo exactamente, pero como 8 o 9 veces. Y varios personajes intervienen para defender a Don Quijote de Cervantes en contra de Don Quijote de Avellaneda. O sea, es un libro que puede comentarse a sí mismo y transformarse a sí mismo a medida que va desarrollando su historia. Por lo tanto, en esta capacidad de autogeneración tenemos también revisiones de lo dicho hasta entonces y, por lo tanto, la presentación de los problemas que hasta entonces se han contado bajo nuevas perspectivas. Esto, por otro lado, no es nada nuevo, porque ya cuando encuentra el segundo autor, el narrador, por lo tanto, encuentra el manuscrito de Cide Hamete, ya criticaba el manuscrito de Cide Hamete. Decía, otras algunas menudencias había que advertir, pero todas son de poca importancia y que no hacen al caso a la verdadera relación de la historia, que ninguna es mala como sea verdadera. Si a esta se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos. Es decir, está diciendo, esta historia es verdad, pero claro, la cuenta un arábigo, y como son mentirosos, entonces, ¿cómo tenemos que tomar esto? Hay pues una especie de destrucción de la credibilidad de la palabra del narrador, pérdida de la autoridad del narrador. El narrador omnisciente aquí pierde todo su poder. Acabábamos de ver un ejemplo de transformación de modo de entender el mundo, así que ya no la visión medieval, sino la crítica y la parodia de esa visión analógica del mundo, que interpreta el mundo solo por las semejanzas. Acabábamos de ver la propuesta de una visión racional y, por lo tanto, basada solamente en los hechos y basada solamente en la observación de la realidad, cuando de repente ya tenemos la propia deconstrucción de este mecanismo de interpretación del mundo. Porque la pretensión de establecer una verdad empieza a ponerse aquí en tela de juego. Es decir, un libro que empezaba a ser moderno y que, por lo tanto, se proponía como alternativa a una visión medieval, además de ser moderno, puesto que defiende esta visión objetiva de la realidad, empieza a ser incluso postmoderno, en el sentido de que quita sus sostentamientos, quita fundamento al propio concepto central de esta visión moderna del mundo,
diciendo que estas grandes visiones del mundo empiezan a ser poco válidas. Esta crítica del concepto de autoridad que ya teníamos en el prólogo y que volvemos a tener aquí, abre un nuevo camino a la narración. Y por aquí ya vamos entrando en el corolario. O sea, ¿qué es lo que hace posible la multiplicidad de interpretaciones del Quijote? Bueno, pues lo hace posible una serie de características del texto, que son estas: el antiautoritarismo, la crítica del concepto de autoridad, de lo que estábamos hablando hasta ahora; el pluriperspectivismo, porque al lado de un narrador que ha perdido autoridad tenemos la presencia constante del diálogo, es decir, la constante contraposición de visiones del mundo entre los personajes. La indeterminación de la verdad moral del libro, porque no existe una verdad única, precisamente porque el garante de esa verdad ha perdido su autoridad, que es el narrador. Lo hemos visto en el episodio de la Cueva de Montesinos. Además, recordad que hay una serie de malhechores que quedan libres en el Quijote. Los galeotes, que iban a pagar sus penas por ser delincuentes a las galeras reales, Don Quijote los libera y nunca más se sabe de ellos, por lo que tenemos que suponer que quedan libres. El propio Don Quijote realiza alguna que otra fechoría, ¿verdad? Y no recibe una sanción por sus fechorías. Hay una ambigüedad del mensaje, por lo que se dice algo y simultáneamente su contrario, basta cambiar de perspectiva de personaje, y hay una polisemia del texto, como hemos visto en el episodio de los molinos, es decir, hay muchos significados dentro del mismo episodio. Además, la metaficción nos dice que un elemento característica del texto puede ser discutido y reelaborado en función de cómo se haya comentado. Y lo más interesante, un elemento del extratexto, así que del mundo real, es usado como factor de modificación de la estructura del texto. ¿Qué es lo que nos queda para la novela moderna? Esta es la última diapositiva. Nos queda que no parece tan importante la historia contada como la confrontación de visiones del mundo entre los personajes. Es decir, lo importante no es lo que sucede, sino la experiencia que cada uno de nosotros tiene de ese suceder, ¿verdad? Y esa experiencia se construye también en la confrontación con los demás, a través de este continuo diálogo, el dialogismo de visiones del mundo. Queda también la visión realista del mundo, basada en una visión objetiva, pero matizada con la crítica antiautoritaria que está inserta en el relato y que ya actúa como instrumento de desconstrucción de ese mismo planteamiento, haciendo que todavía sea más moderno incluso. El libro, digo. Queda el conflicto entre el individuo y el mundo, entre la interioridad y la tentativa de proyectar esta interioridad, estos planes hacia el exterior en una lucha agónica, por lo que sustancialmente ahí podemos ver ya un modelo de lo que va a ser la novela del siglo XIX, ¿no? Basada en el conflicto entre individuo y sociedad, ¿no? Y a partir de ahí toda la novela moderna. Queda el polimorfismo del género, es decir, las diferentes variantes, palabra muy de moda, del género de la novela, ¿verdad? Porque tenemos la variante de 1605, pero tenemos la de 1615, que es sustancialmente una novela diferente por todas esas modificaciones que hemos estado viendo, provocadas por las críticas de los lectores y por la existencia del libro de Avellaneda. Así que ese polimorfismo, esa posibilidad de transformar el género literario, transformar la estructura del género literario para adaptarse mejor al mundo, que es lo que sucede en 1615, Cervantes se plantea cómo puedo recoger mejor el mundo. Tengo que incluir la crítica del libro de 1605, pero eso implica una serie de transformaciones. Bueno,
cambiar la estructura para adaptarse mejor al mundo va a ser la información fundamental de los genes de la novela moderna, según dice Claudio Magris, ¿no? El cual asegura que el concepto clave de la novela moderna es que la novela adapta su estructura a los cambios del mundo para comprenderlo mejor. Bueno, y con esto he terminado. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel, por esta difícil síntesis en tan poco tiempo de las cosas tan importantes que nos dice el Quijote. Yo no sé, María Laura, si hay alguna pregunta, si alguno de ustedes quieren intervenir, si alguno de vosotros queréis hacer preguntas, apostillas, está abierto al debate. Sí, quien quiera hacer una pregunta la puede o escribir en el chat o si quiere se puede reactivar su propio micrófono y hacerla directamente. Yo puedo directamente. Sí, te oímos. Caterina, la tenías encendido y ahora lo has apagado. Ahora ¿me oye? Sí. Bueno, darle un gran abrazo a José Manuel, antes de todo, y apreciar efectivamente este esfuerzo de síntesis que, tengo que decir, culmina con la parte más interesante, es decir, el esfuerzo de haber encontrado estas características postmodernas correspondientes a la actividad literaria de hoy, narrativa, etcétera, me parece muy, muy interesante y personal, además personal. Claro que reúne, recoge sugerencias que vienen de varias partes, pero haber formado este corolario, como puedo decir, de una forma tan compacta, es muy de José Manuel. Yo conozco sus cualidades desde hace mucho. El deseo que tiene de ir adelante, ¿no? De percibir siempre algo más nuevo, algo más original. Pero aquí me parece que se conjugan perfectamente la sapiencia, el conocimiento de lo que se ha dicho y su capacidad siempre de tener esas intuiciones nuevas, muy originales. Enhorabuena, José Manuel, un gran abrazo. Muchas gracias, Caterina, muchas gracias. Bueno, Caterina es una amiga, como creo que se ha notado, ¿no? No. Estoy hablando del estudioso, no del amigo que es como un hermanito, siempre te lo he dicho. Muchachos, hacer preguntas, que si no va a parecer que ya no hay nada que discutir. Mira, ahí está Giuseppe Grigli, que seguro que tiene un montón de cosas que decir al respecto. Bienvenido, Giuseppe. Si no se anima nadie, disparo yo. Venga, Adrián. Porque es un argumento en el que llevas trabajando mucho tiempo. Perdona, antes te doy, por supuesto, la enhorabuena, pero en realidad contigo estas cosas ya, como no dichas, no solo por la amistad, sino porque siempre nos encantas, como un sabio encantador del Quijote y de las novelas. Pero hay un tema en el que andas dando vueltas desde hace tiempo y que me interesa mucho porque también conecta con estas intuiciones modernas o posmodernas que comentaba la cara Caterina, y es tu vicio por la resiliencia. Sí.
es algo que has insinuado, pero ¿nos puedes decir en qué punto del origami estás ahora mismo? Bueno, pues el punto del origami es que lo que me gustaría hacer es recoger los trabajos de los grandes estudiosos de la historia de la novela, ¿no? Así que desde Auerbach en adelante, y ver de qué manera ese concepto de la resiliencia ya ha sido intuido por ellos, de la resiliencia del género narrativo, ¿no? Para decirlo rápidamente, porque la palabra resiliencia yo no la he pronunciado, ¿verdad? Pero como está de moda, pues está bien decirla también. Para decirlo rápidamente, por resiliencia del género yo entiendo lo que explicaba como la respuesta de Cervantes a las críticas de los lectores. Así que hay un trauma que viene desde fuera del sistema, el sistema reacciona al trauma, el sistema sería, digamos, la estructura de la novela tal como la tenía pensada Cervantes en 1605. Hay una serie de críticas a esto. El sistema reacciona y propone un reequilibrio de los elementos. De ese reequilibrio surge sustancialmente una variante del género. Ahora, yo creo que cosas parecidas ya las dijo Auerbach y sospecho que también otros. Por ejemplo, Magris dice cosas parecidas en esa cita que os he leído. Entonces se trataría de ver de qué modo estas transformaciones están efectivamente ligadas a una transformación de la sociedad. Pero claro, estamos en una tarea titánica, digamos, ¿no? Por de pronto me conformo con ver cómo se va desarrollando el diálogo desde antes del Quijote hasta el Quijote y después a lo mejor tratar de ver cuál es la herencia para la novela sucesiva de cómo Cervantes entiende el diálogo. Porque ahí también creo que hay un punto de ruptura, porque hasta el Quijote el diálogo es un diálogo donde no se confrontan en realidad, aquí mi profesor Rufinato me va a echar los perros, no se confrontan en realidad visiones del mundo contrapuestas, sino que se complementan entre sí. En la picaresca, al fin y al cabo, y ahí le lanzo la provocación, en la picaresca, al fin y al cabo, hay una visión a posteriori del narrador, de los hechos del pasado, y por lo tanto, cuando hay diálogo en la picaresca, siempre suele ser para integrarse en un solo punto de vista, ¿no? Por eso se dice que la picaresca es monológica, mientras que en el Quijote lo que tenemos ya es ese gran cambio de perspectiva en el que podemos ver las diferentes maneras de interpretar los hechos vividos por los mismos personajes, pero ellos tienen sus propias experiencias y eso sale en el diálogo. Me parece que una de las bases de la novela como género y de su capacidad de transformación está en esto, en este dialogismo intrínseco. Bueno, pero esto ya lo decía Bakhtin, no estoy inventando nada. ¿Pero esto dónde lo cuentas o dónde lo vas a contar? Lo voy a contar en un librito que estoy preparando sobre el diálogo en las obras de Cervantes, donde recojo una serie de trabajos ya hechos y voy a integrar o trato de integrar con una visión tal vez un poco más amplia. Esperamos ese libro pronto. ¿Alguna intervención más?
Sí, yo quería... Vale, perdón. Sí, sí, No, adelante, adelante, adelante. compañera, no hay problema. Bueno, la mía es muy rápida. José Manuel, te quería saludar. Yo estoy haciendo la tesis precisamente sobre la vigencia del Quijote con Ana Vaquero en la Universidad de Murcia. Ah, sí, Y como no, nos hemos sí, escrito, sí, yo creo, ¿verdad? sí, sí, hemos estado en contacto. Sí. Y bueno, gracias por esta charla, ha sido muy interesante. Me llama la atención estas tres interpretaciones del Quijote que mencionas, ¿no? Las dos de las que ya hablaba Francisco Rico, ¿no? La cómica, la seria, y luego una tercera un poco más técnica, que es la del diálogo, ¿no? Y la de la confrontación de puntos de vista diferentes. No sé si se podría asociar cada una de estas interpretaciones casi con una lectura premoderna, una lectura moderna y una lectura posmoderna. No lo sé, pero hoy en día, como se incide mucho en el diálogo, en el pluriperspectivismo, quizá es la lectura más vigente hoy en día, o al menos entre los escritores de hoy en día, no lo sé. Te quería preguntar cuál es tu parecer a propósito de esto y darte las gracias y la enhorabuena. Gracias. Me parece muy sugestivo esta tripartición que propones. Claro, lo del dialogismo sale de Bakhtin y Bakhtin, por más que me digan lo contrario, yo lo sigo viendo como marxista en el fondo. Así que la idea de la dialéctica es fundamental en esta idea de Bakhtin de la novela como género que recoge las diferentes voces sociales y las pone a debatir entre sí. Y si hay algo moderno, en el sentido de visión moderna del mundo, yo creo que es el marxismo, ¿no? Es tal vez la última gran teoría moderna que trata de explicar todo el mundo y toda la historia del mundo a partir de pocos conceptos. Por eso se me hace difícil pensar en el diálogo como posmoderno. Pero sobre eso vamos a poder hablar cuando vengas a Turín. Porque ella va a venir a investigar a mi universidad. Espero. Sí, si nos dejan todas estas circunstancias, si nos dejan, seguro. Si no, más Sí, pero vamos, adelante estoy segura. me parece muy interesante. Yo veía más el aspecto posmoderno, como decía, en este quitar fundamento a las claves que regían el mundo de la enunciación misma, ¿no? Al concepto de autoridad, al hecho de presentarnos un narrador infidente, que ya decía Avallarse, pero claro, ahí hay unas consecuencias también para el acto narrativo, hay unas consecuencias para el modo en que esa historia se está presentando a los lectores, ¿no? Que entra después en contradicción, porque es una historia que se declara falsa desde el principio, ¿no? Pero entra en contradicción con una serie de datos que van siendo recogidos. Dice, ¿cómo puede ser falso que se haya publicado el libro de 1605 y que haya habido una reacción de los lectores, ¿no? Es decir, en esta capacidad de discutir el concepto de autoridad se va generando también una especie de espacio aporético, paradójico, y en esta aporía cabe la observación objetiva de la realidad y su propia desrealización, es decir, todo es falso. ¡Viva Borges! Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más tenemos? María Laura. Creo que Ivette quería hacer una pregunta, ¿correcto? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a ustedes allá. Yo acá son aún las 12 del mediodía, ¿verdad? 12:15, así que estamos en otro
time zone, como diríamos en español castellano antiguo, ¿verdad? Y primero agradecerle al Instituto Cervantes de Palermo, ¿verdad? Por haber organizado esta actividad maravillosa en este día, y al profesor Martín Morán por su magnífica intervención, y he aprendido muchas cosas que van a ser de mucha utilidad para mis estudiantes. Estoy ahora mismo trabajando un libro sobre las mujeres del Quijote, especialmente la influencia de la Celestina en estas reescrituras, ¿verdad?, de las mujeres del Quijote. Y esto, ¿verdad?, también es un tema después con el Me Too y todas estas cuestiones de el empoderamiento, que es otro tema bien importante en este momento histórico. Pero no quería dejar de lado un momentito la erudición para darle un dato curioso sobre el imaginario colectivo que yo comparto con mis estudiantes también. En Puerto Rico hay un ron que se llama Don Q. Y, ¿verdad?, obviamente es por Don Quijote, y ellos muchas veces no se han percatado ni siquiera, ¿verdad?, conscientemente de este dato, aun cuando la etiqueta tiene a Don Quijote en Rocinante, ¿verdad?, en él. Y entonces, es decir, que en Puerto Rico, hasta cuando entramos en una barra o en una gasolinera, vemos a Don Quijote todo el tiempo, ¿verdad? Y también, que no sé si conocen el dato, pero también es interesante que en Japón hay una tienda llamada Don Quijote, le dicen Donkey, ¿verdad? Y es una tienda de chucherías, ¿no? Y de cosas. Pero nada, solamente era para compartir estos datos sobre el imaginario colectivo y cuánto, como yo le digo a mis estudiantes, Don Quijote es más real que ustedes mismos, ¿verdad? Así que les agradezco el espacio y muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. No, gracias a ti por estos comentarios muy interesantes y sugestivos. Puedo adelante, profesor. Intervenir. No, Beatriz, le dejamos cambio. Si puedo, si se me permite añadir un pequeño comentario. Bueno, así como Adrián antes apuntaba justamente una ausencia, es decir, la de la palabra resiliencia, yo apunto otra ausencia en tu exposición, y es que has hablado un montón de dialogismo, diálogo, dialogismo, etc. Y no has hablado nunca de textos. O sea, como si el diálogo fuera una entidad abstracta entre puntos de vista que están en la sociedad, pero olvidando totalmente lo que está alrededor del mundo posible de Quijote. O sea, todos los otros textos que en él confluyen y dialogan justamente con él. Es una falta debida al deseo de hablarnos al vulgo, como es lógico, ¿no? O bien una exigencia debida a la divulgación, o bien es una ausencia debida a un distinto planteamiento que tú quieres hacer cuando hablas de diálogo, dialogismo, etc. Bueno, te agradezco que después de haberme planteado el problema me des incluso dos posibles respuestas. Es muy generoso por tu parte. Efectivamente, si me hubiera metido en ese berenjenal, la charla hubiera tenido que tener tal vez otro derrotero, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesaba era, como creo que os habéis dado cuenta, hablar del porqué de esta vigencia, ¿no? De cuáles son las causas profundas. Y claro, el diálogo con otros textos empieza a ser un aspecto del Quijote que es central también en la propia concepción del Quijote, faltaría más simplemente por el hecho de que es una parodia, ¿no? Pero
empieza a ser algo erudito, algo que no tiene mucho que ver con la vigencia. Me explico mejor. Los niños que leen hoy el Quijote adaptado les gusta, se divierten, ven en Don Quijote un héroe, curiosamente predomina la visión romántica entre los niños, pero no tienen ni idea de lo que eran los libros de caballerías. Y así muchos lectores, ¿no? Entonces, ese aspecto del diálogo intertextual, digamos que se está convirtiendo cada vez más en un tema de conversación entre nosotros, los iniciados, ¿no? Lo siento. Lo siento, no, yo pues no puedo aceptar esta visión de la intertextualidad. No la puedo aceptar porque nada, sería como decir que Cervantes no tenía ni una pizca de cultura. Cervantes, no olvidemos, era un hombre docto, pero muy, muy docto. Era un hombre que había leído un montón de cosas, incluso los papeles que se esparcían por la calle. Y claramente, si queremos entender lo que nos comunica a través de su escritura, pues creo que debemos tener en cuenta, pero en sumo grado, sus lecturas. En sumo grado, porque sus lecturas son exactamente el mundo de Cervantes. No es otra cosa. Sí. Estoy perfectamente de acuerdo. Porque es muy difícil proyectar Cervantes en el mundo político y saber cómo era su pensamiento real sobre qué sé yo, sobre la sociedad del tiempo, sobre la justicia, etcétera, etcétera. ¿Por qué es muy difícil? Porque Cervantes no se planteaba el problema, no quería plantearlo de esta forma. No quería buscar lo que estamos buscando nosotros y ofrecernos lo que ahora queremos encontrar. Porque claro, en el Quijote puedes encontrar lo que te da la gana. Pero si quieres realmente acercarte a un maestro enorme como fue Cervantes, yo creo que el único camino, no solo de los especialistas, sino de todos los que quieren realmente leer el Quijote, es este. Sí, camino que él... Yo estoy de acuerdo que obviamente el Quijote es un libro de libros, ya solo por la gran cantidad de géneros que están incluidos dentro del propio Quijote. Es un libro de libros. Pero yo no me planteaba eso. Es decir, yo no me planteaba cómo surge y por qué surge así, ¿no? Me planteaba el paso siguiente. Es decir, qué efectos produce y por qué esos efectos se siguen produciendo a pesar de que hayan pasado siglos y siglos. ¿Cuál es el mensaje que queda, ese pozo, ese halo que queda en el aire, ese pulvísculo que transmite el Quijote y que está desprendido del texto, pero que explica su éxito? ¿De qué está hecho ese pulvísculo, ¿no? Y claro, cuando tenemos que hablar del por qué ese pulvísculo después contamina la piel de sus lectores y pues la única respuesta posible es que hay una serie de datos, de elementos del texto que justifican esa vigencia eterna. Es decir, a mí me interesaba más, si quieres, la recepción atemporal del Quijote que no la concepción del Quijote. Claro. Sí, claro. Son dos puntos de vista distintos. O sea, uno es de la recepción y el otro es de la creación. Exacto. Exactamente. Y entonces... Pero mira, yo sigo estando totalmente de acuerdo con Pierre Menard. Si quieres realmente interpretar el Quijote,
hay que intentar transformarse en Miguel de Cervantes. Así entonces lo entenderá. No hay otra manera. Bueno, los demás son charlas muy magníficas, muy doctas, por favor, que nos ayudan incluso a vivir. Y en este sentido, pues el Quijote sirve y mucho. Ahí está el ejemplo de Eulalio Ferrer, ¿no? El fundador del Museo Iconográfico de Guanajuato, Sí. El cual era un republicano que en la cárcel, según su propio testimonio, consiguió sobrellevar la cárcel franquista gracias al Quijote, y quedó tan agradecido a Cervantes que después de que fue liberado y emigró a México, decidió entregar una parte del dinero que había ganado, porque después se hizo millonario en México, decidió entregarlo a la difusión de la cultura cervantina, ¿no? Creando el Museo Iconográfico de Guanajuato, que tú conoces muy bien, por otro lado, porque estuve estás dando cursos allí. He dado un par de cursos allí. Pues sí, nada, simplemente 2 puntos de vista. Yo, perdona, tengo cierta edad y estoy vinculado con antiguos prejuicios culturales. Eso no es otra cosa en realidad. Sí, no es otra cosa. Lo que ocurre es que a mí me gusta buscar racionalmente los significados de una obra. Racionalmente quiere decir entender cómo se construyó esa obra. Y todo lo que corresponde a este tipo de investigación. Pero mira, podríamos hablar eso, claro, y tienes razón María Laura, que intervenga. Que no, intervengo porque tenemos el profesor Grilli que quiere hacer una pregunta. Sí, ¿cómo? No, ahora te oímos. Sí. José Manuel José, ese es el gran problema. ¿Quién somos nosotros para meternos con tanta genialidad como ha recordado el profesor Rufinato? Voy a traer a colación un tema, que es el tema de un tal Durante. Ese Durante tiene un nombre curioso, porque, claro, todo lo que hacemos, lo hacemos o lo decimos durante, pero luego uno de los grandes que los escribió fue ese señor Durante, que efectivamente, como alguien ha dicho, ha escrito, más de uno, fue un gran inspirador de Cervantes. Me refiero al florentino Alighieri. Y Alighieri escribió muchísimas cosas muy, muy diferentes una de la otra. Y Cervantes también, pero Cervantes tiene una obra más compacta, en cierto sentido. Quiero decir que casi parece que escribió siempre lo mismo. En cambio, Durante escribió obras muy diferentes una de la otra. Y incluso la comedia tuvo 3 cánticas muy dispersas. Y a mí lo que siempre me gustó, para llevar la contraria, que me gusta mucho, fue el Purgatorio. Y en el Purgatorio hay una cosa que me he dado cuenta hace pocos días, o casi podría decir pocas horas. En el Purgatorio lo que ganan son las pequeñas figuras, como diría Philippe Daverio, son los señores de las señorías y no son los reyes de las naciones. Eso.
puede ser que Cervantes, en realidad, con su estilo, que es cómico, hombre, el de Durante también es cómico, porque el título es comedia, ¿no? Pues ese Cervantes no tiene un poco la idea que conviene rebajar toda esa literatura heroica y que lo que conviene es vestir el mundo con paños menores, ¿eh? Incluso porque luego, quiero decir, los paños menores dejan a la vista, permiten a la vista darse cuenta de lo que hay en ese mundo, como en el caso que tú has citado magníficamente de Andrés. Pues Andrés está al desnudo y por eso puede recibir con más facilidad los golpes que le da su amo y dueño, porque el amo de Andrés es su patrón en el sentido del patrón esclavista, porque Andrés no es libre, no es un asalariado, aunque él defiende su salario, no es un asalariado, es un esclavo. Bueno, no sé si en eso estoy todavía en el marxismo, José Manuel, que tú has citado también, o estoy sencillamente en mi querida anarquía. Bueno, Giuseppe, ¿qué decirte? Sí, yo creo que es cierto, o sea, que en Cervantes, en el Quijote, hay claramente una, ¿cómo podríamos decir? Una intención de quitarle los humos a la aventura importante, así que dejar de ver la realidad a partir de los ojos del héroe para bajar a la gente de todos los días, para descender a la cotidianidad. Y eso se convierte en la epopeya de la narración del Quijote, la epopeya de la cotidianidad, ¿no? Y eso también es un poco lo que queda para los lectores. Es decir, Don Quijote nos está diciendo que en una bacía de barbero se puede ver una celada caballeresca y que con esa bacía en la cabeza nosotros podemos entender que la realidad de todos los días encierra una aventura en sí misma, que ya la confrontación con los demás, y vuelvo a la idea del diálogo, ese continuo intercambiarse experiencias a partir de la aventura que cada uno vive con el mismo objeto, porque también Sancho vive una aventura con el baciyelmo, ¿no? Esa confrontación hace que nuestra relación con la realidad sea tan heroica como la de los caballeros andantes, solo que en pequeñito. Y esa es, yo creo que es otra lección posible del Quijote, ¿no? De que en la vida tenemos todas esas incitaciones, concepto que retomo la Castro, esas llamadas a la acción de los objetos y de las situaciones de vida más cotidianas y que, sin embargo, encierran, como decía, la posibilidad de una aventura. No he citado a Dante, pero bueno, de todos modos ha quedado bien la respuesta, ¿no, Gridley? Muy bien.
Pues no sé si hay alguna pregunta más, y si no, con esta lección de intrahistoria, como decía Unamuno, que el Quijote dice también, y que Unamuno supo recoger de alguna forma en su literatura. Yo no sé si hay alguien que quiere intervenir, y si no, seguimos celebrando esta víspera cervantina hasta mañana, que doy la enhorabuena a toda la asociación de cervantistas, y esta vez no me equivoco, su participación aquí con nosotros, es su presidente José Manuel Martín Morán, y a todas las personas que estáis presentes en este encuentro de celebración de Cervantes. Feliz Día del Libro, y os esperamos siempre en vuestra casa, ahora virtual y cuando se pueda presencial aquí en el Cervantes de Palermo. Gracias.